Para hablar sobre esta escalada bastante sui generis, ¿no? Que se han acumulado varios eventos de gran violencia. Tenemos con nosotros a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia y seguridad nacional y director de MB Consultores. Mi estimado Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias. A tus órdenes. Oye, a ver, no sé, a lo mejor me estoy pasando de sensacionalista, pero ¿qué tanto estamos hablando de temas de, bueno, se ha repetido mucho el tema de terrorismo, ¿no? Lo que vimos en Jalisco, en Guanajuato y ahora en Ciudad Juárez. ¿Estamos exagerando si lo catalogáramos como una especie de terrorismo? En sintonía con actos de terror. Eso es lo que implican y son actos de terror que atentaron contra personas civiles ajenas a la rivalidad criminal. Eso es lo más importante. Si recordamos, tradicionalmente la explicación que se da es que se matan entre bandas rivales y ellos están disputándose la plaza. Ese es el argumento tradicional. Pero aquí vemos a personas ajenas completamente a la dinámica delictiva, que estaban en una pizzería, que estaban en una tienda de conveniencia, que estaban en sus actividades cotidianas y son agredidos, lesionados y asesinados. Entonces, evidentemente son actos que siembran terror en la población y, pues, por supuesto, desafían a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la estabilidad y la paz social, que evidentemente ha estado totalmente alterada esta semana. Entonces, pues no es una exageración, quisiéramos que lo fuera. A mí me encantaría decirte, oye, sí estás exagerando, eso no es cierto, pero corresponde con la realidad, con estas imágenes dantescas que estamos viendo de carros incendiados, disparos, agresiones. Y entonces vemos aquí también una nueva modalidad, que es justo esto, ¿no? El sembrar terror. Recordemos, por ejemplo, alguna vez en Michoacán se hizo estallar una granada el día del 15 de septiembre. Y entonces, bueno, pues era lo mismo, es involucrar a la población que no tiene nada que ver. El antecedente más inmediato es Reynosa, Tamaulipas, el año pasado, en junio, donde también un grupo de criminales empezó a disparar contra personas que no tenían nada que ver con el crimen, simplemente la mala fortuna de estar donde pasaron los criminales, que sabiéndose y sintiéndose impunes, pues los lastimaron, los privaron de la vida en algunos casos. Y es lo que estamos viendo en esta semana que está concluyendo, escenas, casos pues destinados a aterrorizar a la población. Pero además vamos de sorpresa en sorpresa, porque ayer fue Ciudad Juárez, Chihuahua, pero hace unas cuantas semanas todavía era Urique, Chihuahua, con el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas que no tenían nada que ver con el crimen y que, al contrario, lo único que querían era ejercer su ministerio al darle los santos óleos a una persona que había sido asesinada, y también los privan de la vida. Entonces es algo que cada vez nos alcanza menos el tiempo para sorprendernos, porque son demasiados eventos y poca la respuesta, o más bien es una respuesta coyuntural la que estamos viendo, cuando lo que necesitamos es una atención estructural que empiece a prevenir este tipo de incidentes y a hacer mucho más espaciada su ocurrencia, porque en una semana 2 eventos de esta naturaleza sí nos habla de un reto muy grande que tienen las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y como ciudadanos, pues nos dejan como única herramienta compartir información y autolimitarnos. La encuesta nacional de victimización, la ENVIPE, justo registra eso. ¿Qué es lo que ha hecho la gente mayoritariamente para prevenir la seguridad? Pues modificar sus hábitos. ¿Qué hábitos? Pues hábitos de presencia en vía pública, para evitar el riesgo de una agresión armada, de un incendio, de un robo, de un secuestro, o de alguna ocurrencia que tengan los miembros del crimen organizado. Oye, Manuel, tú como experto en tema de seguridad nacional, ¿qué lectura le das a esta semana que ha pasado tanto en estos 3 eventos tan fuertes, tanto en temas de violencia como de imágenes que hemos visto a lo largo de estos 5 días? Mira, yo te diría que es una semana típica, es una semana que coincidentemente estos 3 eventos violentos tienen que ver con la propuesta que hizo el presidente de
circunscribir a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional por un decreto, violentando el orden constitucional que está vigente. Entonces, yo pensaba, bueno, si fuera la votación en el Pleno en estos días, posiblemente habría un mayoriteo a decir sí, que corra la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pues porque la cosa está horrible. Pero en realidad yo creo que esto nos muestra justo lo contrario, la necesidad que los tres órdenes de gobierno, estatal, federal y municipal, se coordinen y fortalezcan sus capacidades. Eso es lo más importante. Entonces, pues es una coincidencia desafortunada que en la semana que se propone el cambio de adscripción administrativa de la Guardia Nacional, ocurren estos eventos que mi lectura es que son un efecto acumulado de la política de seguridad federal y de la interpretación en los gobiernos locales de esta misma política, donde no solo ha sido el abrazos, no balazos, sino pues únicamente reunirse, se reúnen todas las mañanas, pero en el nivel estratégico, a nivel presidente de la República, gobernadores, el reunirse diario no te asegura una estrategia de seguridad efectiva, te puede asegurar la coordinación operativa, pero no lo estratégico, y lo estamos viendo aquí en un efecto acumulado que pues va presionando, va desgastando, y es evidente que se requieren otro tipo de acciones mucho más contundentes, preventivas, estratégicas, para empezar a contener a los grupos criminales que pareciera también cada vez son más violentos y con menos límites respecto a la agresión hacia la sociedad, porque pasamos de se matan entre ellos están atacando a población civil, que sigue, y en esto pues ha habido un recuento también de agresiones contra autoridades, esto que bien señalabas tú de la afectación al SAT, pues que cierra porque dicen no hay condiciones, y ya ha ocurrido en otros momentos también en Ciudad Juárez, 2011, 2010, que fue un momento muy intenso para la seguridad en este municipio, donde se tuvo que replantear totalmente la estrategia de seguridad federal para Ciudad Juárez y por supuesto en el nivel local, pero actualmente no vemos una autocrítica en la parte federal, hay una cerrazón, me atrevo yo a decir, de mantener esta política que coloquialmente se ha dicho de abrazos no balazos, pero tampoco vemos pues que se vaya llevando a la práctica. Recordemos a la primera dama hace unos días, o semanas, que decía que hay que regalarle un libro a los violentos. Bueno, yo me preguntaría si en el Cerezo de Juárez ya habían surtido la biblioteca, a lo mejor no, ¿verdad? Y por eso estalló la violencia. Pero vemos esta sobresimplificación de parte de los actores y tomadores de decisiones federales que evidentemente quedan en el discurso, y en la realidad tenemos estas imágenes tan crudas que vemos en pantalla, que es la afectación a la vida cotidiana de cualquier persona, a las actividades productivas, a la tranquilidad de un municipio y por supuesto a la integridad de las autoridades, que son las que tienen que salir. Ahí vemos copiosamente que salen pues a ver de qué se trata, a responder, pero también resalta un punto muy importante: no alcanza todo lo que hay como se está usando, entonces tiene que hacerse de una manera mucho más estratégica, mucho más planeada, para que podamos disuadir a los criminales de tener estas actividades tan violentas en contra de la sociedad. Porque sí, de no hacer, lo que sigue es el desplazamiento, los desplazamientos forzados por la violencia de grupos criminales, que ocurrió en Juárez también en 2011, 2010, que mucha gente cerró locales, abandonó sus viviendas, salió del municipio porque no había las condiciones de seguridad. Esperemos no llegar a esto. Lo que tú comentabas también de la Fiscalía del Estado de Chihuahua es muy alentador. También Guanajuato ha hecho una tarea importante. Jalisco, tengo entendido que reaccionó, no con la misma contundencia que sus pares, pero bueno, ahí están estas decisiones que pues están haciendo lo que se debe de hacer, ejercer la autoridad que constitucionalmente juraron defender el día que tomaron protesta el presidente de la República y los gobernadores de los estados. Pues bueno, ahí tenemos más o menos el asunto, el panorama desde la perspectiva de la seguridad nacional. Manuel Valcárcel, ay Dios de mi vida, Manuel Valcárcel, especialista en inteligencia, seguridad nacional y consultor director de MB Consultores. Gracias, Manuel. Gracias, Carlos. Bonita tarde. Un fuerte abrazo.